Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros en este momento, porque hoy es una presentación especial. Hoy es una demostración de lo que Dios puede hacer en aquellas vidas que se entregan a Él. Hoy es la demostración de que el amor de Dios nunca se da por vencido, de que Dios tiene poder suficiente para transformar cualquier vida que se ponga en sus manos. Y a través del testimonio que hoy quiero presentarles, vamos a glorificar a Dios y también ser desafiados para que Dios siga transformando por medio de nosotros las vidas de aquellos que todavía caminan sin Él y están en necesidad. En este momento quiero presentarles a Tairo Fernández. Dios te bendiga mucho, bienvenido acá a nuestro tiempo, a nuestro canal Vida Nueva, porque él tiene una obra hermosa que contarnos acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Él es esposo, él es también padre de 2 niños y otro que viene en camino, también es pastor de una iglesia que comienza, y nuestra iglesia también está comprometida en apoyarle y bendecirle en todo. Y quiero que compartas con nosotros, Tairo, en esta hora, cómo ha sido o cómo fue tu niñez, el trasfondo en el que creciste, la familia en la que te formaste, para conocer un poquitico la obra que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, yo nací el 19 de julio en un reparto que se llama Wayne, ahí donde nací, crecí hasta los 17 años, perdón. Mis padres son padres disfuncionales. Mi papá es idólatra, mi mamá es alcohólica y espiritista también. En mi hogar no había paz, siempre había guerra, había conflicto. Y yo desde que tenía razón, empecé a ver y observar a mis padres principalmente fajándose, discutiendo, y eso fue creando en mí un monstruo por dentro. Yo tenía que elegir en 3 cosas fundamentales que existen en un barrio: la delincuencia, el alcoholismo y la idolatría. Como joven, al fin, tenía que escoger o ser un presidiario, o ser un alcohólico, o ser un idólatra. Todo apuntaba a mi familia a que yo fuera un idólatra y un presidiario. Por parte de padre, todos mis primos siempre han estado presos, todos. Por parte de mi mamá, mis tíos siempre han estado presos, mi abuelo también. Y un modelo para mí era mi tío Lazarito. Ese era mi modelo, tenía que llegar a ser como él. Un presidiario, una gente que buscar un nombre en el barrio. Ahí entonces crecí, en ese ambiente marginal. Empecé a hacer de mis andancias, empecé a fajarme en los bonches, empecé a que la gente me respetara, a que la gente me obedeciera. Y ahí entonces, a los 12 años, fui estando en un bonche en Párraga, le di una puñalada a un muchacho por el cuello y estuve preso 1 año y medio. Cuando salgo, todavía seguía en mis andancias. Tairo, tengo una segunda pregunta para ti, porque nos contaste acerca de tu trasfondo. No es un trasfondo para nada cristiano, no es un trasfondo para nada que tenga que ver con Dios o con la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo es entonces que llegas a consagrarte a Cristo? ¿Cómo es que llegas a conocerle, viviendo tú una vida tan alejada de los principios de Dios, donde nunca creciste yendo a la iglesia o que alguien te hablara? ¿Cómo llegas? ¿Cómo Dios te saca de esa oscuridad en la que de tan joven ya estabas viviendo? Bueno, la Biblia dice que ninguno es bueno, ninguno busca a Dios por iniciativa propia. La Biblia también dice que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros.
O sea, fue Dios el que me escogió. Hubieron 3 personas muy importantes en el periodo de la conversión mía. Un muchacho que se llama Alexander, la segunda es mi abuela y el tercero es el pastor. Alexander, cuando yo estoy en el albergue, yo era jefe de albergue en el preuniversitario, había discutido con mi novia en aquel entonces y subo al cuarto y cuando veo que están limpiando y paso por medio del albergue y este muchacho Alexander me dice: Tairo, ¿por qué coge por el medio del pasillo? Estás ensuciando el pasillo, estamos limpiando. Y ahí entonces le meto un bofetón, le doy un bofetón. Y ahí él se queda sin responder a ese golpe. Y la reacción de cualquier joven es agredirme, exactamente. Y veo que este joven no le daba golpe y él no respondía. Y eso más me hervía en este joven. Por la madrugada, a las 2 y pico de la madrugada, él me despierta y me dice: Tairo, necesito conversar contigo. Y cuando yo miro la hora y le digo que si yo me bajo de la litera, lo iba a tirar del 4º piso para abajo. Anteriormente había pensado, porque mi madre era espiritista y ella me hace una consulta, yo tengo una consulta con mi mamá, y me dice que mi destino es estar preso. Cuando voy a Salestal, yo tenía una mocha que se llama Gloria, que había vencido muchas batallas. Cuando voy a la Salestal, le amago para poderle darle a este joven y tirarlo de él. Cuando veo que algo se detiene y él se arrodilla y me dice: Tairo, antes de morir, yo quiero decirte algunas palabras. Y él me dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras marcaron para mí. No entendí en ese momento, no entendí lo que me estaba diciendo. Y él me dice: Tairo, te voy a entender de una forma, lo vas a entender de una forma. De tal manera amó Dios a Tairo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a Jesucristo, para que si Tairo cree en Él, no se pierda, mas tenga una vida eterna. Yo no quería perderme, quería estar en el ambiente del barrio, pero no sabía cómo. No sabía cómo volver a una vida normal de muchos jóvenes, porque el barrio me exigía, el barrio me exigía a buscar un nombre. Y resulta ser de que empecé a interesarme en la vida acerca de Jesús, porque como un Dios tan santo, tan bueno, puede amar a los delincuentes, a las prostitutas, a la gente de bajo nivel cultural. ¿Cómo Dios puede amar a esa gente? Cuando yo empecé a hablar con él y él me despertaba a las madrugadas y empezaba a hablar con él acerca de Jesús, él me enseñó acerca de muchas cosas de Jesús. La segunda etapa fue, cuando salgo del pre, mi abuela seguía todavía en mi andancia en el barrio. Resulta ser de que mi mamá me bota de la casa y voy a vivir en Anamar. Mi abuela se convierte en ese momento y me dice 2 cosas. Tiene 2 opciones. Uno,
te vas a quedar aquí, pero con el compromiso de ir los domingos a la iglesia por la mañana. Y por la noche te vas a donde tú quieras. Y eso me jugó. Y entonces fui a los domingos religiosamente, iba a la iglesia. Yo había oído acerca de Jesús, pero el barrio, el ambiente me gustaba mucho. No podía desligarme de eso. Quería buscar un nombre y resulta ser de que busqué ese nombre, el nombre de Jesús. Ese nombre me alcanzó. Quiere decir que, a ver si lo dejamos claro, comenzaste yendo a la iglesia por un compromiso, pero resulta que luego Dios comenzó a obrar en tu vida, ya no era algo exterior, sino interior. Es decir, porque me dijiste también compartiendo que el pastor, Dios usó al pastor para tocar tu vida. Mencionaste a este joven Alexander, mencionaste a tu abuela, y ¿qué papel jugó el pastor una vez que comenzaste a ir a la iglesia por un compromiso y una religiosidad con tu abuela? Pero ¿qué papel jugó estas personas en la iglesia, el pastor como líder, en ese momento donde rendías tu vida a Cristo, donde caías a sus pies, confesando tus pecados y aceptándole como Señor y Salvador? El pastor Juan, el pastor de la iglesia bautista, de la primera iglesia bautista en Amal, él fue un pastor que me discipuló, me enseñó. Cuando yo entraba a la iglesia, entraba con una guapería tremenda. Tenía los dientes llenos de oro, arriba y abajo, que lo había adquirido de mi tío. Mi tío me lo dio en la prisión. Y cuando yo entro a la iglesia, la gente se quedaban así, los jóvenes se quedaban así, mira, erizados. Se quedaban erizados, y dice, ¿y este? ¿De dónde salió? Y como tenía ese compromiso con mi abuela, si no me iba a quedar en la calle. El pastor jugó un papel importantísimo en mi vida. Él había entendido el hacer discípulo. Y empecé a trabajar, el pastor empezó a visitarme, los jóvenes empezaron a visitarme, pero había un ambiente familiar, un ambiente de paz, de amor, que no lo había encontrado en mi hogar, no lo había encontrado en la calle, ni en ninguna mujer. Ni mucho menos en la prisión. Ni mucho menos en la prisión, lo había encontrado ahí. Yo decía por dentro, eso es lo que yo necesito. Después de 1 año y medio, el pastor estaba predicando que decía, no podemos servir a 2 señores. O sirve a Dios, o sirve al mundo. Yo recuerdo esas palabras fueron para mí. Yo estaba siendo un hipócrita en la iglesia. Y decidí en ese momento, oré a Dios en mis palabras, no sabía orar. Y en ese momento le dije, Señor, no quiero vivir este mundo de violencia, de maldad, de estafa, de mentira. Quiero servirte a Dios. Si realmente tú eres Dios, cámbiame, transfórmame. Y el pastor empezó a enseñarme, empezó a disipularme, hasta que reconocí al Señor como mi único y suficiente Salvador. Y de ahí por para allá el Señor empezó a orar, a hacer la transformación. Toda una obra de transformación. Pues tienes una historia de vida muy impactante y estoy seguro que puede llegar a transformar, a orientar la vida de muchos que aún están esperando por esa luz al final de su túnel, por esa ancla firme en medio de la tormenta. Por eso yo quisiera que Tairo pudiera compartir en esta hora con aquellos que nos están viendo 2 consejos. Uno, orientado a los jóvenes, tanto cristianos como no cristianos, tal vez jóvenes cristianos que están en la iglesia pero no están viviendo la vida
como deben, o jóvenes que simplemente están buscando un propósito en sus vidas pero no lo encuentran. Y también quiero que Tairo dé un consejo a aquellos que nos están viendo, sobre todo enfocado en las madres o en las abuelas que todavía oran por sus hijos o nietos que no son cristianos, pero que sienten ese llamado especial de no dejar de orar porque saben que el Señor puede hacer una obra transformadora en sus vidas aunque el mundo diga que no. Joven cristiano que me escucha y que me ves también, quiero exhortarte, joven cristiano. La Biblia enseña que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Recuerdo la historia de Esteban, Hechos capítulo 7, donde Esteban estaba presentando a Cristo y a este crucificado. Pero en medio de esa multitud, donde lo querían apedrear, estaba un hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre era perseguidor, incrédulo, blasfemo. Estaban predicando a Jesús y a este crucificado. Pablo estaba ahí oyendo el mensaje del Evangelio. Y este hombre de perseguidor se convierte a Jesucristo y a este crucificado. Joven que me escucha, el desaliento y el temor son armas de Satanás que él usa para que el cristiano no predique el Evangelio. Esas dos almas que quizás te sientes reflejado, que quizás te sientes con temor de acercarte a otra persona delincuente, alcohólico, y tienes temor de que a no hablarle del Señor. Háblale, porque el enemigo quiere que tú no hables. Él sabe de que si tú no hablas el Evangelio, mucha gente se van a perder. Por eso, joven querido, predica el Evangelio, acércate a ellos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Joven no cristiano, ¿qué te puedo soltar? Mira mi testimonio. Un hombre transformado, un hombre sacado de lo vil y menospreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué quiere soltarte, joven? En la misma exhortación que Pablo le da a mucha gente que estaban oyendo el mensaje: sean salvos de esta perversa generación, arrepiéntense, crean en el Señor Jesucristo para vida eterna. Él vino a este mundo a ofrecerte vida eterna. Él te ama tanto. Él murió en la cruz por ti. Él manifestó en la cruz de Cristo, te dijo: te amo, te amo. Aunque tu padre y tu madre te dejara, dice la Biblia que yo te voy a recoger con todo, con bulto. Él te recoge para que crea en el Señor Jesucristo. Sé salvo de esta perversa generación. Crea en el Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué le diré a la abuela? A las abuelas cristianas, a las madres cristianas que están orando por sus hijos. Perseveren en oración. Oren sin desmayar. Confía en el Señor. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Si dejas de orar, tus hijos, tus nietos se perderán. Pero si persiste en oración, si persiste en orar, buscar a Dios en oración y ayuno y ruego por la salvación de un alma, Dios te escucha, querida abuela. Dios te escucha. Que Dios le bendiga. Hermano Tairo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un testimonio de impacto, de verdadera transformación y edificación para todos los que te hemos oído. Y ese es nuestro deseo. Si usted nos está mirando,
Si llegó a usted este video, no solo quédese con él, sino también compártalo con otros. Comparta la bendición con su hijo o nieto. Comparta la bendición con su mamá, con su papá, con sus amigos, con sus vecinos. Y la bendición de Dios podrá ser regada con mucha más fuerza. La palabra de Dios podrá ser sembrada a mayor cantidad de tierra. Y la semilla crecerá y el fruto no se tardará. Porque no sabemos lo que Dios puede hacer cuando el mensaje sale de nuestra boca y es compartido en un mundo en tinieblas y en corazones sedientos. Dios te bendiga y pueda edificarte mucho.